Hola, esto es divulgaciontotal.com nuevamente y este video lo estamos cargando nuevamente en YouTube porque pensamos que no hay problema en reportar lo que ha ocurrido en un país, ¿no? Si no me equivoco, es el sudeste de Asia, llamado Myanmar, y que antes era conocido como Birmania en español, aunque en inglés le llamaban Burma. Vamos a leer estrictamente un par de artículos. Quizás el segundo pueda leer solo algunas partes, pero el primero creo que sí lo podemos leer por completo. Estos fueron publicados por el National File. Es un sitio web aparentemente independiente, nationalfile.com, y está reportando, como varios de ustedes seguramente ya habrán visto, ¿no? Ha ocurrido algo interesante el 31 de enero del 2021. Para ellos ya era 1 de febrero, ¿no? Ellos están en Asia, entonces pues están varias horas adelantados a nosotros en América. El artículo del National File, fechado 31 de enero, dice lo siguiente. Estrictamente vamos a leer lo que dice. Dice, último minuto. Los militares birmanos arrestan a líderes del país, de ese país obviamente, ¿no?, por presunto fraude electoral. Los líderes del país del sudeste asiático de Myanmar han sido arrestados por los militares de la nación por presuntamente cometer fraude electoral masivo durante las elecciones de noviembre del 2020. La consejera de Estado de Myanmar, ese es su cargo, ¿no?, que es esta señora que vemos en esta fotografía al lado derecho. La consejera de Estado de Myanmar, Aung San Suu Kyi, así se llama, ¿no? En lo subsiguiente vamos a llamarla Suu Kyi nada más. Y el presidente Win Myint, que imagino es este señor al lado izquierdo, fueron arrestados en redadas matutinas el día lunes para ellos, ¿no? Era domingo todavía para nosotros en América, por las Fuerzas Armadas de la Nación. Fueron arrestados por los militares de la nación, luego de acusaciones generalizadas de que habían cometido fraude electoral. Los resultados oficiales de las elecciones de noviembre en este país, Myanmar, también conocido como Birmania, mostraron una victoria para la Liga Nacional para la Democracia. Es un partido liberal, ¿no? Liga Nacional para la Democracia se hacen llamar, ¿no? Es decir, partido realmente o demócrata o de izquierda, podemos decirle, ¿no? Este partido que está dirigido por esta señora, la que vimos en la fotografía del inicio, Aung San Suu Kyi, la señora Suu Kyi. El otro partido, el opositor, ¿no?, que se llama Solidaridad y Desarrollo, Partido Unión Solidaridad y Desarrollo, USDP por sus siglas, ¿no?, en inglés, es un partido nacionalista conservador y que cuenta con el apoyo de muchos miembros del ejército o de los militares del país. Perdió, dice, varios escaños en las elecciones del Congreso. Sin embargo, dice, pronto se hizo evidente, esto según los militares de ese país, que se había producido un fraude electoral masivo. El 15 de enero del 2021, el partido Solidaridad y Desarrollo, el opositor, publicó 94.242 casos de fraude electoral ocurridos en 6 municipios y posteriormente pidió una elección nueva y justa supervisada por los militares y la Comisión Electoral del país. Aquí tenemos una cita a lo que dijo el ex candidato de la Cámara Baja de ese partido, ¿no?, el partido opositor que perdió después de estas elecciones. Dice, en la aldea de Shawping Kaing, una niña menor de edad pudo emitir un voto
y tiene solo 16 años, dijo el ex candidato de la Cámara Baja del USDP, Nguyen Song, quien afirmó haber sido él también víctima de fraude. Y dice él que su vecino, el vecino de esta niña, la obligó a ir a votar. Más abajo dice que el general de división So Min-tun, portavoz del ejército de Myanmar, o portavoz militar, mejor dicho, de Myanmar, señaló que se habían identificado 8,6 millones más de irregularidades en 314 municipios, lo que sugiere que un gran número de votantes había emitido votos varias veces, no una sola vez, e instó a la comisión electoral del país a tomar medidas. El general So Min-tun había estado pidiendo a la comisión electoral también que proporcionara listas finales de votantes para poder hacer una verificación cruzada, a fin de confirmar si se había producido fraude o no. La semana pasada le dijo a los periodistas que el no resolver esto de acuerdo con la ley significa que esto es una crisis política. Más abajo dice que la comisión electoral se negó, ¿no? La comisión electoral de voluntad débil, dice el artículo, ¿no? Que además fue nombrada por el partido ganador, ¿no? El partido democrático, como le llaman, ¿no? Se negó a reconocer la evidencia del fraude. Y más abajo dice que su declaración, la declaración de la comisión electoral en respuesta dijo: las debilidades y errores en las listas de votantes no pueden causar fraude electoral. Claro, ¿cómo no van a decir eso, no? Si aparentemente la comisión electoral fue designada, los personajes que están ahí fueron designados por el mismo partido que ganó, ¿no? En última instancia, dice más abajo el artículo, los militares emitieron un ultimátum al gobierno de ese partido democrático por, entre comillas, dice, no de respetar y acatar la constitución de Myanmar, el país. El general Min Aung Hlaing, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Myanmar, sugirió que el papel de los militares es impedir que los gobiernos abusen de la ley. El jueves, este general Hlaing declaró que si uno no sigue la ley, entonces esa ley debe ser revocada, en un video dirigido a los oficiales militares. Así que para detener el robo, los militares finalmente, el robo de las elecciones, obviamente, ¿no? Los militares finalmente tomaron medidas decisivas el día lunes por la mañana contra lo que describieron como deshonestidad e injusticia en las elecciones de noviembre. Muy interesante, ¿no? Muy interesante que ocurra algo muy similar a lo que ocurre en otros países. Y dense cuenta, aparentemente los militares estuvieron advirtiendo al partido ganador que se hizo del control del gobierno que proporcionaran las listas de votantes para confirmar los votos, que aparentemente eran demasiados como para ser verdaderos, y se negaron. Es más, la comisión electoral encargada de las elecciones fue designada por el mismo partido de esta señora, partido que ganó las elecciones y que, como alegan, las Fuerzas Armadas ganaron de manera fraudulenta. Curioso, ¿no? Muy curioso. Y otro artículo en relación a esta noticia del mismo National File dice lo siguiente. Es muy, muy curioso. Fíjense. Acá dice, líder birmana, ¿no? La líder, esta señora, Suu Kyi, de Myanmar, como le llaman ahora a su país, ¿no? Que ha sido sacada del gobierno por los militares por fraude de votos, dice que tenía lazos cercanos con Clinton y Soros. Dice acá que esta política liberal y globalista, la señora Aung San Suu Kyi, era una aliada cercana de políticos demócratas líderes en los Estados Unidos. El artículo también dice lo siguiente, ¿no?
La consejera estatal, así ese es su cargo, ¿no? Consejera estatal, porque no podía ser presidente aparentemente, debido a alguna regla o alguna ley que se impuso hace unos años en su país, ¿no? Esta consejera estatal, la señora Suki, que fue derrocada o sacada el día lunes por los militares por supuesto fraude en las elecciones de noviembre en Burma, tenía lazos cercanos con Hillary Clinton y George Soros. Dice acá, la ex secretaria Hillary Clinton había desarrollado una relación muy cercana con la señora Suu Kyi, luego de su primera reunión entre ambas políticas femeninas liberales, ocurrida en el 2011. Y luego de su reunión empezaron a hacer estrategias, dice. ¿Y esto de dónde lo están tomando? Lo están tomando del mismo libro que escribió Hillary Clinton y que, si no me equivoco, hace 1 o 2 años fue publicado, ¿no? Se llama Hard Choices, algo así como Decisiones Difíciles. Y aquí hay una cita al libro, dice lo siguiente, ¿no? Después de tantos años de leer y pensar sobre esta celebrada disidente birmana, finalmente estábamos frente a frente, ¿no? Cara a cara, dijo Hillary en su libro, que cuenta su historia política mientras fue secretaria de Estado de los Estados Unidos. Hay otra cita que dice, sentí, dice Hillary, ¿no? Como que nos habíamos conocido de toda la vida, incluso a pesar que acabábamos de conocernos. Pronto ya estábamos conversando, haciendo estrategias y riéndonos como viejas amigas. Palabras de Hillary Clinton en su libro. Clinton también dice acá, el artículo, que hizo de consultora para Suu Kyi, aconsejándola a que corra o sea candidata a un sitio en el Parlamento. Esto en las elecciones birmanas del año 2012. A lo cual la señora Suu Kyi finalmente accedió y fue candidata, lo cual hizo que se iniciara su carrera política formal, ¿no? En el país Burma, también conocido como Myanmar. La admiración entre las dos liberales era mutua. La señora Suu Kyi había hablado también muchas maravillas sobre Clinton. La señora Suu Kyi también dice que acá que recibió un fuerte apoyo del entonces presidente Barack Obama, quien de manera muy rutinaria, muy a menudo, hacía de activista para que la liberen del arresto domiciliario en el que estaba. La señora Suu Kyi fue arrestada repetidamente durante la década de 1990 y la década del 2000 también, por lo que se conoce como, dice entre comillas el artículo, actos subversivos que siguieron a su involucramiento, ojo, en disturbios en contra del gobierno de Myanmar. En el año 2012, dice acá, el artículo continúa, en el año 2012, el entonces presidente, Barack Obama, le dio la medalla de oro del Congreso y la describió como, la señora Suu Kyi, ¿no? Describió que ese momento fue uno de los más importantes de su vida. Finalmente, la administración Obama aparentemente planeó, dice acá, que la señora Suu Kyi se eleve al poder en el año 2015. ¿Cómo lo hicieron? El gobierno de Obama puso sanciones al país de Myanmar e insistió que solo iba a eliminar las sanciones económicas si es que la señora Suu Kyi tenía un puesto político o un papel político en el país. Otra importante aliada, o otro importante aliado, mejor dicho,
de la señora Suki fue el multimillonario progresivo George Soros y su red global de organizaciones no gubernamentales, las cuales, dice el artículo, apoyaron de manera muy decisiva sus actividades. En el año 2012, Soros dijo, después de reunirse con la señora Suki, dijo: he sido muy bien guiado por su visión y mi involucramiento en Burma. La Fundación Open Society de Soros ha tenido un proyecto que se llama Proyecto Burma desde el año 1994, el cual trabajó por años, aparentemente, para socavar el gobierno de Myanmar. Esto de acuerdo a Eleven Media, es un medio de comunicación de Myanmar, ¿no? Y dicen que más de 100 organizaciones no gubernamentales activas en ese país han recibido financiamiento del señor Soros. Así que vemos aquí, pues, unas conexiones muy interesantes, ¿no? De esta señora que acaba de ser arrestada por los militares de Myanmar por aparente fraude electoral en las elecciones que ocurrieron en ese país en noviembre del 2020. Habrá que hacer un seguimiento muy de cerca a qué ocurre en ese país después del arresto, ¿no? Estuvimos investigando y efectivamente la página Fakepedia, y decimos Fakepedia porque ya saben ustedes que todo el mundo mete la mano ahí, cualquiera puede modificar la información que está allí, ¿no? Efectivamente tiene en la lista de las personas que han recibido la medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos a la señora Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, ese es su nombre, ¿no? Aparentemente la recibió el día 5 de mayo del 2008. Y aquí incluso hay algo que es muy chistoso, ¿no? El congresista, o el senador, deberíamos decir, es senador, Mitch McConnell, senador republicano, ¿no? Aquí hay una cita del senador republicano que dijo en ese momento, ¿no? Este es un honor muy bien merecido para una mujer verdaderamente resaltante que ha liderado la lucha por la libertad y la democracia en su país. Bueno, no sé realmente cuál habrá sido la historia de esta señora, pero el hecho de que haya sido arrestada varias veces en 2 décadas y haya estado en arresto domiciliario, ¿no? Y Barack Obama presionó para que la liberen, poniéndole sanciones al país, ¿no? A no ser que la pongan en un rol principal, en un rol político. Curioso, ¿no? Esto parece intervencionismo, pero en fin, cualquiera lo puede tomar como quiera, ¿no? Son los juegos de la política. Es curioso ver el caso y es curioso también ver el nivel de confianza, ¿no?, de esta señora con los líderes estadounidenses de administraciones anteriores, ¿no? Cuando se les ve en algunas fotografías muy contentos, ¿no? Es, por decirlo menos, repito, curioso. Pero en fin, cada quien lo puede tomar como quiera. Voy a dejar esta información allí. Tendremos que seguir haciendo un seguimiento a qué ocurre en Burma, Birmania, Myanmar, como lo quieran llamar. Y quién sabe, quizás en otros países comiencen a ocurrir cosas similares, ¿no? Ya veremos qué pasa. Incluso en países de América. Muchas gracias por su atención. Como siempre, no se olviden, hemos publicado la segunda parte de la información con respecto a el Manual de Ley de Guerra del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en un video de 1 hora 46 minutos que creo no se lo deben perder. Vamos a dejar el link en la parte de abajo de este video porque allí conectamos información de ese manual con algunas otras publicaciones interesantes. Vamos a dejar ese link allí y el link a la fuente de esta información también va a estar en la parte de abajo de este video. Muchas gracias por su atención
Nos comunicaremos en el próximo video. Será hasta entonces.